Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa especial del mes La Neurona Ambiental, donde vamos a tratar un tema por demás trascendental hoy en día, no solamente aquí en Querétaro, sino en la República Mexicana y también en el planeta. Es el tema de la sequía y nos acompañan dos expertos, el doctor Nabil Moyabet, gracias por acompañarnos, y el maestro Enrique Urribarren, que van a comentarnos sobre este tema y las diferentes aristas que tiene la sequía. Y bueno, pues aquí ya en Querétaro ya llevamos un poco más de 2 años con este fenómeno de la sequía, y debido al cambio climático, pues lo que se dice es que ahora se van a volver más frecuentes y con mayor intensidad. Así es de que quédese con nosotros porque va a estar muy interesantes las opiniones de estos dos especialistas, y arrancamos con el doctor. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué hay con la sequía, doctor? Sí, lo primero que tenemos que entender, bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que tenemos que entender es que si es un fenómeno cíclico, no es que sea algo extraordinario y que no hayamos visto que esto suceda o que nunca haya sucedido, por decirlo de una manera. Sí es un fenómeno que tiene una cierta repetición. Dice el dicho bíblico que 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. No está muy claro, no se ha encontrado una interanualidad en el asunto, pero lo que sí está claro es que fenómenos tan importantes como estos que suceden con las corrientes marinas, el niño y la niña, sí son eventos que pueden modificar lo que suceda de un año a otro. Habitualmente siempre decimos que las estaciones son 4 y que lo que sucede en determinado año no tiene influencia sobre el que sigue. Pero la realidad es que estos fenómenos de gran alcance continental, digamos, o mundial inclusive, pues naturalmente sí llegan a alterar el ciclo anual. De modo que ahorita estamos viviendo efectivamente, no sé si 7 años de vacas flacas, pero sí un periodo donde ha escaseado notablemente las precipitaciones, y eso reduce, digamos, la disponibilidad de agua dulce en los continentes, en la Tierra. Y bueno, pues entonces escasean los almacenamientos, los acuíferos, que es el agua subterránea, tampoco tenemos la recarga que esperamos, y de modo que pues eso va a generar una crisis y una escasez cuando estamos acostumbrados a recibir una cantidad y ahora resulta que es menor. Enrique, hay consecuencias, ¿no?, de la sequía en la agricultura, en las actividades productivas. Sí, desde luego que en toda actividad productiva, bueno, primero que nada un saludo a todos los televidentes. Desde luego que esto impacta cualquier actividad humana, ¿no? Y también, como lo decía Nabil hace unos momentos, pues no es un fenómeno que sea nuevo, ¿no? Por traer simplemente a lo que hoy conocemos como México, traer unas remembranzas del pasado. Teotihuacán, tuvo que abandonarse Teotihuacán, esa civilización mesoamericana, después de un prolongado periodo de sequía que hizo que se abatieran los mantos de agua, los mantos freáticos, las aguas subterráneas, disminución en las aguas superficiales, una pues, falta de disponibilidad del recurso, fue lo que orilló que esa civilización quedara en el abandono. Años más tarde, por ejemplo, la civilización maya, después de 40 años que vino disminuyendo la precipitación pluvial en esa zona, pues también eso es lo que marca la decadencia de la civilización maya. Si lo vemos después con la llegada de los españoles, otro de los factores que contribuyó, no solo la alianza con los tlaxcaltecas y los pueblos mesoamericanos en contra de los aztecas, y las enfermedades que también los europeos trajeron, que se vivió también en medio de una sequía. Y entonces esa sequía pues vino también fue uno de los factores que también mermó a las fuerzas de los aztecas frente a los españoles. Luego lo vemos después de un prolongado periodo de sequía, fue precisamente el estar inmersos en una, digamos, como la que estamos viviendo en la actualidad,
fue lo que detonó el inicio del movimiento independentista en nuestro país, el descontento. 100 años más tarde, Querétaro fue uno de los estados, por ejemplo, afectados por la sequía, que alentó el movimiento revolucionario. Entonces, a lo largo de la historia, pues vemos que es un fenómeno, como bien dice Nabil, que es cíclico, como también señalas tú. Ahora lo vemos que se intensifica en cuanto a tiempo de duración y en cuanto a gravedad de la misma. Yo en lo que estamos padeciendo, particularmente pues en Querétaro, yo diría que ya más de 2 años, porque los primeros indicios de sequía que presentes con leves afectaciones, pero ya presente, 2021, todo 2022, 2023 y lo que llevamos de 2024, donde todos los pronósticos nos dicen que evidentemente este será probablemente de todos estos periodos de sequía que hemos vivido en los últimos 100 años, el más intenso, el más severo. Hoy simplemente, si lo vemos así, y que son de las cosas que pues se debería de prever cómo vamos a actuar a futuro si continúa esto. Me voy, por ejemplo, con el vecino municipio de San Juan del Río. De continuar esta sequía va a afectar la actividad agrícola que se desarrolla ahí, pero también pienso, si no hay agua, ¿qué va a pasar con la industria refresquera? Muy presente en esa demarcación. ¿Qué va a pasar con la industria textil? También muy presente en esa demarcación. ¿Qué va a pasar con la industria de la celulosa y el papel? Muy presente en esa demarcación. Con la del cartón, también muy presente en esa demarcación. Evidentemente, ante la sequía, pues que origina menor precipitación pluvial, haciendo una remembranza de lo que hace unos momentos señalaba, pues disminuye el caudal de las aguas superficiales. Desde luego que ya no hay agua que escurra ni que penetre en el acuífero, mayor sobreexplotación, y entonces se intensifica desde luego la competencia por el acceso al recurso agua por parte de los distintos sectores, ya sea la industria, ya sea la agricultura, ya sea el consumo humano, generación de energía. Y eso pues, afecta a todos los ámbitos del acontecer humano y todas las esferas en las cuales de alguna u otra manera tenemos incidencia y dependemos de la presencia del recurso agua. Fíjate que a nivel nacional se decía que desde el año pasado que había una disminución en la producción del frijol y el maíz en los principales estados de la República Mexicana, a consecuencia precisamente de la sequía, y que esto a su vez ha empujado a generar un rebrote en la inflación de los precios por los productos agroalimentarios, ¿no? Sobre todo verduras, granos, frutas, etcétera, se han venido incrementando, pues porque ha bajado la parte de la producción debido a la escasez del agua, pues, ¿no? Incluso en algunas partes de sus informes del año pasado del Banco de México se señalaba como un factor de la inflación la disminución de la producción agropecuaria debido a la escasez. Pero lo que llama la atención es, a pesar de que se tiene ahora mayor información que hace muchísimos años, ¿por qué no se previene? ¿Por qué no hay acciones de prevención, sino siempre actuamos de manera reactiva, ¿no? Ya cuando está encima la parte del colapso, entonces comenzamos a actuar. Sí. Y entonces, ¿cuáles serían las acciones de prevención? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Bueno, una explicación, digamos, plausible al tema de que cómo somos lentos en reaccionar es porque la sequía es un enemigo silencioso. El daño es paulatino. O sea, tenemos en la hidráulica, digamos, o en materia de agua, dos tipos de... Estamos expuestos a 2 riesgos. Morir de sed o perecer ahogados. Cuando se presenta una inundación, actuamos en ese momento o al día siguiente ya estamos tomando acciones. ¿Por qué? Porque el impacto es inmediato. La sequía no. La sequía es paulatina. Y además estamos mal acostumbrados a que, como sea, nos llega un poco de agua a la llave de nuestra casa, entonces nos desentendemos un poco, hacemos un cierto esfuerzo personal tal vez
tratar de consumir menos, pero no es algo que nos impacte y nos haga ser reactivos. No, o sea, estamos, y efectivamente, al no haber una cultura de previsión, pues aquí el asunto está en que por muy paulatino que sea el fenómeno, tiene que llegar a un punto de colapso. Ahora estás mencionando el efecto, por ejemplo, en la economía y el sobreprecio de algunos productos agrícolas. Siempre tendremos la salida de la importación de alimentos. No, nadie está diciendo que sea lo mejor, pero cuando vemos que hay escasez de frijol o de maíz, pues hombre, lo traemos de otro lado, ¿no? Y pues aparentemente no sentimos que exista el problema. Pero ya en materia de abasto, sobre todo para uso público, urbano, uso doméstico, no se diga industrial, como menciona Enrique, sino el que es a nivel de las propias casas. Cuando vemos que nos llega agua, antes, hombre, todas las 24 horas, y ahora nos llega un día sí y un día no, y escenarios peores, sabemos que hay lugares donde el tendeo es mucho peor, entonces ahí es cuando sentimos el rigor y es cuando queremos reaccionar. Antes de eso no hacemos nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sería la gran pregunta. Por lo pronto, sí creo que tenemos, como primer esfuerzo, y de alguna manera lo hacen los medios de comunicación, es hacer conscientes a las personas. Está quien lo siente directamente y está el que a lo mejor no lo padece, pero sí empieza a tomar conciencia del desafío al que se está presentando la situación, digamos. Ese sería un primer paso, pero eso, claro, no está resolviendo el problema. Por lo pronto sí tenemos que quitar esta idea de que el problema tiene que producirse después de una tragedia, ¿no? No esperemos a que eso suceda. Insisto, el tipo de fenómeno lo favorece, ralentiza el asunto, ¿no? Pero tampoco podemos estar cruzados de brazos, sin duda, ¿no? Y más adelante comentaremos qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué medidas estás pensando, Enrique, que deberían de ya tomarse ahorita de inmediato? Mira, yo creo que por lo pronto, aunque no estemos en esa condición, deberíamos de, pues, reducir la dotación de agua que hacemos a la población. Hoy por hoy debemos de garantizarle cuando menos los 200 litros diarios de agua por persona en zona urbana, 180 litros diarios por persona en zona rural. Creo que es importante que reduzcamos ese nivel. No porque a lo mejor ahorita, afortunadamente, todavía tenemos la disposición para poder suministrar, pero de continuar el fenómeno como estamos, pues eso nos permitiría generar una, llamémosle, bolsa de ahorro de líquido que en una situación más emergente, pues con la cual pudiéramos disponer para suministrar de líquido a la población. Desafortunadamente aquí, como también lo señala hace unos instantes Nabil, yo creo que, y por eso existe el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Y al no experimentar en cabeza ajena, pues creemos que eso es como que de ficción, le pasa a otros, pero a nosotros nunca nos va a pasar. Y es hasta el momento en que se presenta cuando queremos empezar a tomar las acciones, las medidas. Y a lo mejor hoy si le decimos a la gente, te vamos a reducir en tu consumo, lo primero que va a haber es la queja. No verlo como que estamos generando un ahorro para esas vacas flacas, sino que va a haber especulaciones que no lo van a ver como que estamos ahorrando, sino lo que pasa es que si ya no hay, vamos a caer en escenarios un poco alarmistas y eso, que tampoco van a favorecer mucho una serie de medidas, ¿no? Yo creo que todo debe partir a nivel personal y diría yo a nivel un poco más amplio, a nivel familiar, ¿no? Hoy podríamos en nuestras casas poner mecanismos captadores de cuando la haya de lluvia pluvial, ¿no? Para ir generando ese recurso adicional, incluso a través de filtros, como le hacíamos en los experimentos escolares, con carbón, arenita y el rollo, potabilizar esa agua de lluvia para después consumirla. ¿Y eso dónde lo tenemos que hacer? En el hogar. Ese tipo de acciones que tenemos nosotros que implementar y desde luego pues empezar a diseñar una política pública distinta en materia de abastecimiento.
Hoy lo vemos en ciudades como León, Guanajuato. Ahí la dotación que se ha establecido es de 160 litros en lugar de los 200, como política pública. Ya como política Ya pública. como política pública. Entonces ahí son de los cambios que eventualmente pudiéramos implementar en Querétaro para garantizar a futuro el recurso y también considerando otro factor, pues que también cada vez somos más habitantes en Querétaro, Sí. cada vez consumimos más agua en consecuencia lógica, y entonces tenemos que ir generando estas reservas, ¿no? La tecnificación del campo también pasa por un aspecto importante, ¿no? Dado que es el principal consumidor de agua, el 75% del agua se destina al campo. Yo creo que es una locura el que continuemos ahora con el esquema que le llaman de agua rodada, ¿no? Es decir, de la inundación de la parcela. Tenemos que tecnificar el campo en ese sentido. Y una medida que se ha adoptado recientemente y que creo que es sana, pues es el concepto que lo platicábamos en una ocasión anterior, el de finalmente darle un segundo, tercer uso al agua que utilizamos a través de el adecuado tratamiento y llevarla a nivel de potabilización. Son de las acciones que debemos implementar, no para mañana, no para hoy, para ayer, si queremos tener una viabilidad en el futuro y que no nos pase lo que a Teotihuacán. Sí, que fue desastroso por completo. Fíjate que me han escrito ciudadanos, ambientalistas, que están alarmados y dicen, ¿y qué va a pasar con la vegetación urbana? O sea, ¿de cuánto se estimaría la mortandad de la vegetación dentro de la ciudad por la falta de agua? ¿Hay algunas cifras estimadas? Bueno, yo quisiera, antes de comentar este tema en especial y retomando un poco de qué debemos hacer, también otra vez planteándolo o reduciéndolo a su mínima expresión, no hay más que dos maneras. O aumentamos la oferta o disminuimos la demanda. Lo que tenemos que buscar es el equilibrio. Entonces ya estamos viendo que por lo pronto la oferta ya no es la misma, simplemente porque el insumo primario, que es la precipitación, está reduciéndose. Inclusive yo diría que más que reducirse, no está ocurriendo de manera regular como sucedía antes. Yo me acuerdo haber analizado datos de estaciones climatológicas, por ejemplo, aquí en toda la zona de Querétaro, la zona centro-sur de Querétaro, llovía 40, 50, 70 veces al año. Yo no creo que ahora llevan ni 20 o 30. Entonces, ¿qué ha pasado? Sin embargo, a la hora que vemos la sumatoria de milímetros anuales, vemos que no hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Llueve menos veces y cuando llueve con más intensidad. Yeah. Entonces, ¿eso qué genera? Que no nos da oportunidad de guardarla. Nos quita la oportunidad de guardarla. El almacenamiento perfecto es el que vemos a simple vista, los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua se llenan y se vacían una vez al año, en principio, ¿no? Hay cuerpos de agua que tienen regulación interanual, decíamos que sí, por ejemplo, hay embalses enormes que pueden soportar o guardar el agua de más de un año, ¿no? Pero lo habitual es que se diseñan para retener esa capacidad. Entonces, lo más patente, lo que genera mayor trauma, digamos, es ver los vasos vacíos, los embalses vacíos. ¿Por qué? Porque ese es su ciclo. Se llenan en la época de avenidas o de lluvias y se vacían en el estiaje. Nunca tan vacíos como ahora, porque habitualmente uno esperaría que tuvieran almacenamiento para satisfacer justamente el periodo de secas, pero resulta que no lo tienen. Entonces es muy patente, muy visible. Está desde luego los acuíferos no los vemos, no sabemos qué está pasando ahí abajo, pero sí es cierto que hay un almacenamiento, ese sí es interanual, y simplemente lo que vemos es que se agota, no para el descenso del nivel. Y muchos acuíferos del altiplano de México, por lo menos, están en franco descenso. Están sobreexplotados. ¿Por qué? Pues porque al disminuir la oferta superficial, pues nos vamos por la oferta subterránea. Entonces, mientras no logremos equilibrar esos dos términos, pues vamos a seguir en la crisis. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sí hay cosas que hacer, ¿no? Desde luego tenemos que cambiar hábitos.
Eso es fácil quizás de entender, decía Enrique, pues a nivel casero, a nivel familiar, sí lo podemos entender. No sé, en lugar de tomar un baño, un regaderazo de 10 minutos, lo haré de 5. Ayer leía en alguna nota periodística que está bien 5 minutos. Bueno, pues es la mitad del tiempo y la mitad del consumo, ¿no? A la Big Brother. Sí, literalmente a jicarazos, como decían antes, ¿no? Tenemos que habituarnos, cambiar hábitos. Tenemos que ver la manera de utilizar la menor cantidad de agua, no sé, en la cocina, por ejemplo. Sí, pero yo veo el gran problema, por decir, en la industria. ¿Será fácil que en la actividad industrial se hagan esfuerzos por reducir el consumo? Hay dos, bueno, no quiero mencionar el uso agrícola, ¿no? Hay dos recetas malísimas de las que tenemos que entender a partir de ya, que eso es una utopía. Por ejemplo, el clásico 1 litro por segundo por hectárea de riego. Ya eso ya no puede seguir, no lo podemos seguir soportando. No vamos a estar sembrando alfalfa en Querétaro, por favor. 1 litro por segundo por hectárea es una aberración. Tiene que ver con el riego rodado y con ese tipo de hábitos de cultura agrícola, digamos. Y también en la industria, habría cada industria es diferente, es muy versátil el consumo, pero simplemente atraer industrias secas, por ejemplo, o que no ocupen agua, o sea, ya no permitir esas industrias que demandan tanta agua. Una termoeléctrica, la industria eléctrica, por ejemplo. Y en cuanto a porcentaje de mortandad de vegetación, ¿alguna estimación? No, habría que yo no conozco bien cómo está la distribución de las especies, habría que partir de ese punto. Y sí, todas aquellas que son demandantes de agua, pues sí están expuestas, sin duda. Enrique, una estimación no. Sí, debe haber un inventario y sobre ese es contra el que se puede hacer el estimado. Pues les agradezco que nos hayan acompañado y compartir sus opiniones con nuestra audiencia. Y ya lo tiene usted ahí. Yo creo que las acciones y las medidas que hay que tomar es desde la familia, antes de que lleguemos a una situación mucho más crítica. Así es de que sea usted consciente y trate de ser más eficiente en términos hídricos, ahorrar la mayor cantidad del agua. Si eso lo hacemos todos como colectividad, vamos a ayudar bastante y no esperar el momento del colapso, como le llaman ahora, de la hora cero. Que en el Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, está muy próxima. Está muy próxima. Sí. Decían que para el 27 de junio, ¿no? Es correcto. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Yo, como siempre, los espero cada miércoles al punto de las 5:30 aquí en Radio y Televisión Querétaro, en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?